Bueno, hoy voy a hacer la presentación yo, Cristian Segura, como Task Manager de la red y parte del equipo coordinador. Y vamos a dar comienzo a la sesión número 13 de estos Incasi Living Lab. Esta es una sesión netamente online. Tenemos las excusas de Julie Jarty, que ella ha tenido una contingencia familiar, entonces no nos puede acompañar el día de hoy. También se ha excusado Sandra Facelli, que por la organización del Congreso de Sevilla está ahí en pleno organizando. Entonces, el día de hoy tenemos a Andrea Puyol y a Lara Borín que nos van a hacer la presentación y las ponencias de hoy. Y vamos a comenzar con la primera ponencia, que es precarización laboral y subjetividad, el trabajo como experiencia de las desigualdades, que lo va a presentar Andrea Puyol. Andrea Puyol, ella es licenciada en psicología, es profesora titular de la Universidad Nacional de Córdoba y por el mes de junio está haciendo una estancia en la Universidad de Toulouse. Ella tiene una vasta experiencia en el ámbito académico y sus líneas de investigación están muy ligadas al mundo del trabajo y de las organizaciones. Además, ella es directora de un centro o coordina un centro de investigación también relacionado al trabajo. ¿Qué más les puedo contar? De Andrea, ustedes pueden ver su currículum en la página web de Incasi y toda su trayectoria, porque la idea es que nos dediquemos a la presentación del día de hoy y ya cualquier otra cosa ustedes pueden contactar a Andrea. Andrea, yo voy a dejar de compartir la pantalla y tú puedes colocar tu Perfecto. presentación. Tenemos aproximadamente unos 20 minutos de presentación y después presenta Lara y una vez termina la presentación podemos pasar al espacio de consulta y comentario. Perfecto. Bueno, em, la idea de lo que preparé para compartir con ustedes es primero presentar de una manera, digamos, estilizada o sintética la línea de investigación sobre calidad de empleo, que es lo que particularmente estamos trabajando. En realidad, la línea de calidad de empleo en sí hace 26 años que está el mismo equipo trabajándola, pero lo que estamos en esta etapa trabajando son experiencias precarizantes de trabajo. Entonces, primero quería socializar un poco ese esquema para después empezar a pensar, espero que colectivamente, las inquietudes, por lo menos que nosotros tenemos en relación a poner en diálogo estas experiencias o estos estudios de investigación con los objetivos de Incasi para tratar de profundizar en esto que estoy dando en llamar experiencia de las desigualdades. Para eso, primero, ¿por qué estudiamos estos temas? O sea, ¿cuáles son los emergentes que nos han llevado a trabajar estos temas? Por un lado, observar como de larga data, yo decía desde hace 26 años por lo menos, la precarización de empleos industriales típicos. También, por otro lado, cómo van conviviendo los empleos precarizados con las tradiciones de trabajo informal latinoamericano, que el trabajo informal en América Latina es un trabajo que tiene una fuerte tradición, entonces nos interesa hacer dialogar eso, pensar qué es informal y qué es precario, porque nos parece que son conceptos diferentes. Una tercera cuestión es la emergencia de los trabajos flexibles bajo las formas de cuentapropismo, emprendedorismo que se le llama, o formas de empleo encubiertas, y también el debate
de las políticas públicas sobre la cuestión de la precariedad y versus las políticas de creación de empleo, ¿no? Entonces, en esta etapa estamos buscando conocer cuáles son los procesos de construcción subjetiva implicados en las experiencias de trabajo, considerando los componentes precarizantes que tienen dichas experiencias. Yo acá voy a usar con bastante frecuencia reemplazar el término precariedad por precarizante para dar cuenta de algo móvil, de algo dinámico, no de una identidad estática del ser precario. Y cuáles son las posibilidades de movilización subjetiva que esas experiencias propician, es decir, qué capacidad de agencia están pudiendo desplegar los sujetos en esas situaciones. Bueno, aquí algunos supuestos que voy a pasar bastante rápidamente, como para que se conozca el detrás de escena en los aspectos teórico-metodológicos de los proyectos. Por un lado, inscribimos nuestros trabajos en una posición crítica frente al trabajo contemporáneo y al impacto que el trabajo contemporáneo tiene en la subjetividad, con ciertos resguardos a nivel regional en esto de ser muy cuidadosos cuando hablamos de América Latina y cuando hablamos de Europa. Ahí tomamos algunos ejes que creo son conocidos por todos en lo que hace al trabajo contemporáneo, que es flexibilidad, la problemática de la hibridación del trabajo contemporáneo, fragmentación y la individualización o cooperación débil. O sea, individualización de contratos, cooperación débil a nivel de las dinámicas colectivas. Tomamos experiencias precarizantes porque nos interesa poner el foco en cómo se construyen las trayectorias laborales y las identidades de oficio. Y en esa construcción también atendemos con especial fuerza al papel que juega la organización del trabajo como elemento instituido, como un conjunto de contenidos instituidos que son objetivables, pero que a su vez pueden ser reinterpretados y reapropiados por los sujetos en la dialéctica de la actividad de trabajo. La subjetividad, por supuesto, desde nuestra posición, somos la mayoría en el equipo psicólogos laborales y ergónomos, ponemos en foco la subjetividad pensándola a partir de la narrativa de la experiencia y buscamos siempre esta característica, eludir reduccionismos, que esto es algo que en psicología se discute mucho, es decir, no reducir el trabajo ni a las condiciones internas o la aptitud de los trabajadores, ni a las condiciones externas, a las prescripciones o a la tarea prescripta. En lo que respecta particularmente a la precariedad, decía yo que nosotros pensábamos en utilizar la idea de precarizante como salir, ahí está en la tercera viñeta, salir de una visión estática, pensar que es un proceso y que la situación precaria puede evolucionar, que está sujeta a transformación y cambio, y también que tiene un doble registro semántico. En esto seguimos bastante a Valentine Lardot, que es una colega de acá de Toulouse, de otro de los laboratorios de esta universidad, en donde la precariedad supone, por una parte, inestabilidad en el presente, pero también supone una fuerte imprevisibilidad respecto del porvenir, ¿no? De alguna manera es, bueno, desde el concepto original o desde el significado original de la palabra, como tener algo prestado, ¿no? Como tener algo prestado que no sabemos en qué momento nos lo van a pedir para devolverlo, ¿no? Entonces nos parece que esa idea es una idea de peso.
y nos interesa recuperar las experiencias singulares de los trabajadores con estas, en relación a la precarización, a la precariedad, y también las que son socialmente compartidas para poder pensar configuraciones subjetivas emergentes, es decir, cómo son las subjetividades, cómo se producen socialmente las subjetividades en el campo del trabajo precarizado. ¿Cuáles son las dimensiones que miramos? Bueno, decíamos, primero entender que una experiencia, que la idea de precarizante, una experiencia laboral precarizante, remite a la degradación de ciertos atributos del trabajo o de las condiciones en que se desarrolla, que antes permitían darle sentido y ahora proveen incertidumbre y confusión. Es decir, que por un lado vamos a tomar ingresos, contrato, protección, variables clásicas que se toman para pensar la precariedad objetiva, las condiciones de trabajo también, por supuesto, pero le vamos a dar, dentro de los modos en que se organiza el trabajo, particular lugar a tres cuestiones. Por un lado, las ideologías del management, que tiene que ver con cómo se canalizan estas características del trabajo contemporáneo a través de la gestión, lo que aquí, por ejemplo, podemos pensar como gestión tensa, ¿no? O gestionar a partir de la, digamos, de provocar miedo en los trabajadores. Los procesos de individualización de la gestión tensa derivan todas las formas de violencia, ¿no?, que conocemos hoy en el trabajo. La individualización, el productivismo, es decir, el énfasis en la maximización y en el cálculo numérico para pensar la actividad, y la meritocracia en términos, no en el mejor de los sentidos, sino en el término de una digamos, de una patología burocrática, ¿no? Y también los dos ejes fuertes son la ausencia o deterioro de los espacios de deliberación colectiva en el trabajo y de trabajo de organización, y la desvitalización de los oficios. Quisiera acá puntuar, porque van a ser dos términos que voy a usar bastante: deliberación colectiva y trabajo de organización. El enfoque que nosotros trabajamos son las clínicas del trabajo, las perspectivas con las cuales miramos los problemas. Deliberación colectiva es el modo en que se construye el oficio, es decir, cuando hay deliberación colectiva, cuando podemos debatir nuestras controversias en un espacio de trabajo, cuando podemos cuestionarlas, reflexionar colectivamente, es cuando el oficio, el género de oficio, se va retroalimentando. Cuando no es posible hacer eso y el género profesional se paraliza, aparece la problemática de la salud en el trabajo, ¿no?, de la patología. Y el trabajo de organización es el que hacemos a partir de que estamos de acuerdo en que cierta cuestión puede ser o no puede ser de nuestro trabajo, la vamos a plantear a la institución o a la jerarquía. Eso le llamamos hacer trabajo de organización, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones, ¿qué posibilidades ofrece hoy una actividad de debatir las controversias, de abordar los desacuerdos, de aunar criterios sobre qué es un trabajo bien hecho, y a su vez tener la capacidad colectiva de poner en discusión eso con la autoridad? Son como dos elementos que están pesando muy fuerte en las experiencias que estamos analizando. Y como corolario, en la posibilidad de que el oficio se mantenga y se enriquezca o se degrade. Y con esa degradación, ciertos impactos en la identidad.
respecto de los mundos de trabajo que venimos poniendo en foco. Por un lado, el trabajo registrado, el empleo, tal como lo conocemos en clave del empleo clásico, industrial. En este caso yo puse dos ejemplos que hemos trabajado mucho: industria automotriz, docencia universitaria, también industria pública. Trabajo de gestión algorítmica o Big Data, que es el reparto por plataformas, que voy a mostrar dentro de poco, en breve, un ejemplito. Trabajo de autogestión colectiva, hemos trabajado mucho organizaciones civiles y organizaciones profesionales, autogestionadas, es decir, gestionadas por el propio colectivo de trabajo, y también trabajo independiente. Actualmente estamos, por ejemplo, realizando un estudio sobre músicos y luthiers, y habíamos realizado ya hace unos años un trabajo sobre artesanato, sobre tejedoras textiles. Siempre, por supuesto, considerando elementos para producir información al interior de cada actividad en relación a las edades, el género, cómo juega la calificación, cómo juega la antigüedad en la actividad, etc. Bueno, en lo que refiere al método, hay tres estrategias metodológicas convergentes. Por un lado, la observación y análisis de la actividad, que es una herramienta clínica propia de las clínicas del trabajo, que nos permite básicamente desocultar significaciones y sentidos que los trabajadores le asignan a la actividad de trabajo concretamente. Luego, otra estrategia, la perspectiva biográfica, como herramienta para la reconstrucción de esas experiencias sociales a partir de la reconstrucción de trayectorias laborales y cursos de vida. Acá tomamos mucho de lo que ha producido Leticia Muñizterra a lo largo de su experiencia de trabajo con trayectorias, y particularmente en el INCASI. Y la investigación-acción, que es nuestra forma más natural desde la clínica de construir investigación, que es intervenir dispositivos de intervención en las organizaciones de tipo psicosociológico para producir conocimiento con el colectivo de trabajo. Esas serían como las tres grandes estrategias. Bueno, aquí voy a compartir un ejemplo de algunas cuestiones vistas sobre el caso de la docencia universitaria y el caso del reparto por plataformas, que me parece que podrían dialogar con algunas experiencias que está haciendo el INCASI, que por lo menos yo he estado leyendo en relación a trayectorias laborales, y pensándolas no solamente desde la trayectoria, sino también desde las características de la actividad. El trabajo sobre docencia universitaria hemos hecho varios, pero yo acá estoy tomando 20 casos de prepandemia y 36 casos de entrevistas biográficas post-pandemia. Y para el trabajo de gestión algorítmica estoy tomando 48 casos que tenemos de Argentina, y hay 50 casos de Brasil que yo no los estoy considerando en el ejemplo que estoy trabajando ahora, para no hacer mucho ruido con las diferencias y no extenderme demasiado en el tiempo. Voy a sintetizar algunas experiencias que hemos visto de injusticia, inequidad, precariedad subjetiva y desvitalización del oficio docente en la universidad. Bueno, ¿por dónde estaría pasando este fenómeno de desvitalización del oficio? Por un lado, menos oportunidades de inserción laboral y de movilidad laboral, con requisitos cada vez más exigentes, y un sistema de ingreso que es vivido de manera recurrente como arbitrario, injusto y poco transparente. Un sistema de evaluación meramente formal
que funciona más como un dispositivo de disciplinamiento en la lógica de las acreditaciones curriculares, que como herramienta de fortalecimiento de la calidad de trabajo. Sobrecarga física y cognitiva, con recarga de tareas administrativas y de gestión no académicas, también vivida como desigual, es decir, es vivido como desigual y como injusto el mecanismo de ingreso, el mecanismo de evaluación, la situación de sobrecarga física y cognitiva, los escasos recursos materiales y humanos, que se los percibe desigual, no solo escasos, sino también desigualmente distribuidos, y además se percibe que esta situación de inequidad es naturalizada por la institución, al punto de que muchas veces se la experimenta como destrato, ¿no? El hecho de que uno no tenga los recursos para trabajar y se dé por lógico que debe ser así o que es así y punto. Hay muchos trabajadores que lo identifican con violencia, ¿no? Con destrato. Y una muy frágil dinámica de reconocimiento y mucha desigualdad en el trato, situaciones claramente, situaciones de violencia laboral, acoso laboral, de discriminación de género, un conjunto de violencias que van produciendo en muchos docentes universitarios una cuota importante de desafiliación. Estas 5 grandes injusticias, inequidades o desigualdades vividas en las experiencias de los docentes deriva, a nuestro juicio, de lo que algunos autores llaman capitalismo académico, ¿no? Es decir, de cómo ingresa esa lógica que mencioné antes de individualización, fragmentación, hibridación en el trabajo académico y de lo que allí produce esa lógica cuando ingresa, ¿no? En general, es digamos, lo que se produce más inmediatamente es una individualización de la lógica de las carreras, en donde cada sujeto atiende a su propio desarrollo de carrera, porque mantener la carrera significa sobrevivir en el espacio universitario, y las escasas posibilidades de movilidad las da la supervivencia de la carrera. Entonces, a medida que los actores se concentran en el cuidado y en la realimentación de su propia carrera, se van minando o se van desatendiendo o van siendo imposibles de considerar en la agenda los espacios colectivos. Y entonces es cada vez más difícil producir acuerdos, hacer espacios de deliberación, hacer trabajo digamos, de deliberación y de reflexión sobre el oficio, y también trabajo de organización como consecuencia de eso. Bueno, unos 2 minutos más me tomo. En el caso del trabajo de los repartidores, acá que nos pareció tomarlo a este caso precisamente porque está en el extremo opuesto, en el sentido de que es un trabajo, digamos, en la docencia la individualización viene a romper una historia de oficio, y en el caso de los trabajadores de plataformas, de los repartidores, el oficio nace, si es que hay oficio en algún momento, por el momento es bastante incipiente. En el caso de Córdoba habría hace unos 6 años que existe esta modalidad de trabajo de una manera, digamos, con volumen de trabajadores, por lo tanto es un oficio muy joven, ¿no? Nosotros creemos que sí hay un conjunto de elementos que hacen pensar que está construyéndose un oficio, pero tenemos que decir hoy que es un oficio en construcción a partir de unas condiciones objetivas muy precarias y de altísima individualización. Acá aparece algo que ayer decía Patricia Sorribas en el encuentro que hubo ayer, de esto de una cierta simulación
de igualación de las desigualdades que se da, en primer lugar, cuando no hay exigencias mínimas, cuando no hay exigencias, digamos, de calificación, y las exigencias para ingresar en ese trabajo son mínimas y las mismas para todos. También la idea de que los ingresos son buenos y pueden ser siempre mejores porque dependen de mí, ¿no? La idea de que yo tengo poder de decisión sobre mi agenda, sobre mis horarios, sobre la cantidad de horas que trabajo. También lo que nos confirma lo que decimos en relación al empleo clásico, muchísimas malas experiencias en las narrativas de estos trabajadores respecto de trabajos en blanco, por ejemplo, registrados que han tenido antes. Yo lo sinteticé ahí diciendo: pagan mal, te tratan mal y te exigen muchísimo. Esa es la representación frecuente de quienes han trabajado en blanco. Muchos han trabajado en blanco de los 50 y pico que hemos entrevistado. La experiencia es que prefiero trabajar suelto, solo. Prefiero decidir yo cuándo trabajo y cuándo no, y prefiero yo regular cuánto necesito más dinero o cuándo necesito menos para ver cuántas horas trabajo. Sin lugar a dudas, los repartidores consideran bastante natural el trabajo no registrado. Algunos no conocen la función, claramente la función de los sindicatos. Tampoco tienen referencias de si hay sindicatos en formación en el campo de las plataformas de reparto. Pero sí, por ejemplo, un dato que es muy importante: hay una nueva plataforma privada que les ofrece un conjunto de servicios que ellos necesitan, como por ejemplo pagar el monotributo, un préstamo para conseguir un vehículo, un lugar donde abrigarse cuando el clima es muy adverso y tienen que refugiarse porque está lloviendo para esperar los pedidos. Y eso es una otra plataforma que ahora está ofreciéndoles esos servicios. Esto me pareció interesante porque en el estudio los trabajadores decían que necesitaban todo eso. Entonces, cuando uno les decía, bueno, pero eso lo podría ofrecer un sindicato, ellos decían: no, porque el sindicato, si te ofrece eso, te va a pedir que estés registrado. Ellos lo que quieren es hacer que nos registren. Y nosotros queremos seguir siendo independientes. Por eso está bueno que aparezca esta plataforma privada que por muy poco, digamos, muy poco dinero les permite a ellos subsanar algunos problemas que tienen en su actividad cotidiana. Y bueno, me pareció interesante detenerme finalmente para plantear que la principal fuente de injusticia para ellos, donde ellos sí radican toda la injusticia y la inequidad de su trabajo, es en el bloqueo temporal o definitivo de la cuenta de un repartidor que puede hacer la aplicación, ¿no? Esos bloqueos en general son asumidos como arbitrarios, como injustos, porque se bloquea la cuenta, pero no se le da ninguna posibilidad al repartidor de hablar con nadie ni de explicar qué pasó. Por ejemplo, cuando tienen un accidente. Si ellos van llevando un pedido y tienen un accidente, alguien los choca o se caen y con la bicicleta, si van en bicicleta y no llegan con el pedido al lugar de destino, automáticamente la aplicación los bloquea. Y bueno, ellos quisieran poder explicar qué pasó y no tienen con quién hablar. Entonces, acá aparece la relación con el aplicativo en un doble vínculo. Para algunos dicen: es injusto porque ellos, los que están detrás del aplicativo, saben que puede no ser culpa de uno que uno no entregó un pedido y es muy injusto. Otros no pueden ver personas detrás del aplicativo y piensan en clave de un artefacto. No puede ser que el aplicativo, no puede ser que la aplicación nos deje en la calle, por ejemplo, o nos deje sin cobrar 3 días. Y no hay
por ahí la posibilidad de ver quiénes son esos otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que es un dispositivo de disciplinamiento muy sofisticado, porque logra culpabilizar al trabajador en el sentido de que es infantil el tipo de sanción. Muchos dicen, y no sé por qué me bloquearon. Y a veces, ¿y cuánto puede durar? Y puede durar 2 días, una semana, o no te habilitan nunca la cuenta. Y es como un niño al que no se le explica el error que cometió, ¿no? Ni tiene posibilidad tampoco de decir nada. Entonces es un dispositivo que de alguna manera lo culpabiliza y lo infantiliza, ¿no? Por eso, en ese sentido, creo que mantiene las desigualdades en su lugar. Por lo menos lo que no hace digamos, el reclutamiento inicial se hace con el modelaje del comportamiento que propone el dispositivo, ¿no? Que también inhibe el trabajo de organización, porque lógicamente si no hay con quién hablar, poco sentido tiene que nosotros encontremos mejoras. Lo que sí es notable es que hay una dinámica muy fuerte de cooperación, de deliberación, para encontrar las trampas y los trucos que se pueden hacer para sortear el bloqueo. Y eso, la plataforma lo deja jugar. Esto es, nos recuerda mucho, no sé si alguien aquí ha leído economía de la regulación, la teoría de la regulación, nos hace acordar mucho a lo que Coriat llamaba el taylorismo asistido por computadora, solo que este sería como de segunda generación, ¿no? No solo que busca eliminar, digamos, lo colectivo como perturbador de la racionalidad, sino que en vez de inhibirlo, todo lo informal lo deja correr porque en realidad es ahí donde se está construyendo el oficio. Es decir, es ahí donde ellos van haciendo esos acuerdos para lograr eficiencia y eficacia. Porque a todos los trabajadores les interesa la eficiencia y la eficacia, por supuesto. Entonces, nosotros entendemos que hay un aspecto de la organización del trabajo, del dispositivo, que es importante analizar desde el punto de vista de cómo ese dispositivo produce las desigualdades, mantiene las desigualdades en su lugar, aún simulando que no existen, y se las ingenia también para capitalizar lo más rico de las formas espontáneas de organizarse de los trabajadores. Finalmente, si bien en lo que en ergología se llama la dinámica del uso de sí en un trabajo por sí mismo y la dinámica del uso de sí por otros, aquí cuando yo digo yo puedo ganar la plata que yo quiero ganar, si yo trabajo más gano más, yo trabajo los días que quiero trabajar, en las horas que quiero trabajar, parece que hay más uso de sí por sí que uso de sí por los otros. Pero en realidad esto de que en este trabajo yo puedo decidir es bastante limitado, porque la autonomía funcional, como vimos en el caso de lo que es vivido como más injusto, que son los bloqueos, la autonomía está claramente acotada para poder decidir. Bueno, y en síntesis acá, digo, me pasé unos minutos me parece, el análisis clínico de las actividades de trabajo y de las trayectorias de los trabajadores nos permiten ver cómo se construyen experiencias de desigualdad en el trabajo, qué huellas dejan. La individualización del trabajo define ambientes de trabajo que contribuyen a la producción de experiencias de injusticia. Uno de los analizadores privilegiados es la inhibición o fragilización de las dinámicas colectivas. En un ejemplo vimos cómo eso impacta en la degradación del género profesional y en el caso de repartidores, cómo impacta en la inhibición del trabajo de organización y el debate de normas. Bueno. Gracias, Andrea.
Bien, vamos a continuar ahora con... Voy a silenciar a Andrea, que me escucho dos veces. Con Lara Borín, y ella nos va a presentar la plataformización de los cuidados, un análisis del caso brasileño. Mientras yo presento a Lara, Lara puede ir compartiendo su presentación. Ella es licenciada y grado en Ciencias Económicas por la Universidad Estadual de Campinas. En la actualidad está realizando su doctorado en la Universidad de Barcelona en el programa de estudios de género, cultura, sociedades y política, y a la vez está cursando el doctorado en la Universidad Estadual de Campinas en el área de desarrollo económico y al igual que Andrea se encuentra haciendo estancia por INCASI en la Universidad de Toulouse, ya que es parte de Copolis, que es el grupo de investigación de bienestar, comunidad, control social que es adscrito a la Universidad de Barcelona. Y sus líneas de investigación son cuidados bajo el control de plataformas y lo hace desde una perspectiva comparada que es Brasil-Cataluña. Lara, el Podio Estudio. Muy bien, muchas gracias, Kristen, por la presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Están viendo mi presentación? Porque ahora no los veo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Muy bien. Todos movíamos la cabeza, pero... Se ve bien. Es que no veo nada. Todo Pues bien, muy todo bien. bien. Bueno, quería empezar antes de más nada agradeciendo la oportunidad de estar aquí y decir que es siempre una alegría para mí poder compartir un poco de mi trabajo con todos. Y también quería comentar desde ya que al final decidí no solo presentar el análisis de la plataformización de los cuidados en Brasil, pero hacerlo en comparación también con el caso español, teniendo en cuenta que en CASI es un proyecto de análisis comparativo a América Latina y Europa. Pensé que haría más sentido porque también tenía esta presentación y por eso tenemos acá un título un poco diferente de lo que he indicado al principio, que es Precio, coste y remuneración del trabajo doméstico, un estudio comparativo de las plataformas digitales Parafuso y Clinto. Bueno, este trabajo que voy a presentar aquí hoy es parte de mi investigación de doctorado que realizo, como Cristian ya ha comentado, en la UB y en la Unicamp. Y el objetivo de mi investigación es analizar y comparar los impactos de la plataformización del trabajo en el sector de cuidados en Brasil y en Cataluña. Y examino para eso los riesgos y las oportunidades que este proceso de plataformización o que las plataformas digitales representan para las trabajadoras de cuidados y para las trabajadoras del hogar. Y para eso lo que yo hago es un estudio comparado, un estudio de caso comparado de las dos plataformas que voy a presentar aquí, que se llaman Parafuso y Clinto. Estas dos plataformas, ellas ofrecen, controlan y intermedian sobre todo servicios de limpieza del hogar, pero también otros tipos de servicios domésticos y vamos a ver un poco más de eso adelante. Y el trabajo que voy a presentar ahora es un análisis más de la parte operacional de estas plataformas, por lo que pongo aquí que mis objetivos son identificar, analizar y comparar los mecanismos utilizados por las plataformas para definir los precios de los servicios ofrecidos, los costes involucrados en la prestación de este servicio y también la remuneración o el pago de las trabajadoras registradas en las dos plataformas. Y el estudio está basado sobre todo en simulaciones en las aplicaciones, pero también en análisis de las páginas web, canal de YouTube y noticias sobre estas empresas.
Y por último, en una entrevista piloto con una trabajadora registrada en la plataforma brasileña. Bueno, antes de empezar, de hecho, con la comparación, yo pienso que es importante traer algunos datos del contexto de España y de Brasil sobre el trabajo del hogar y las plataformas digitales. Entonces, empezando por España, tenemos que este país es el segundo país de la Unión Europea, al lado de Italia, con el mayor volumen de empleo doméstico, tanto en términos absolutos como en términos relativos. En 2019 había ahí un poco más de 600.000 personas ocupadas en las actividades del hogar, y de las cuales casi 90% eran mujeres y alrededor de un tercio permanecían en la informalidad. Pues sabemos también que es muy notorio que el número de trabajadoras extranjeras o inmigrantes, el número de esos trabajadores es muy notorio. Y luego, sobre las plataformas digitales, España también lidera la lista de los países de Unión Europea con el mayor número de personas que buscan trabajo a través de las plataformas digitales. Y también se sitúa a la cabeza en términos de volumen de empleo en plataformas, con un 17% de personas en edad de trabajar desempeñando actividades por medio de las plataformas como mínimo semanalmente. Brasil, por su vez, es muy conocido por ser el país con el mayor número de empleadas del hogar del mundo. Tenemos ahí más de 6 millones de personas en actividades del hogar, y este empleo constituye el mayor grupo profesional de mujeres brasileñas, sobre todo mujeres negras y mujeres con baja escolaridad. Aquí el porcentaje de la informalidad es aún mayor. Tenemos más o menos 72% de las personas sin un contrato formal laboral, lo que pone a esta ocupación en 2019 como la que más concentró a las personas en la informalidad. Bueno, sobre los datos que traigo de las plataformas digitales, quería resaltar antes que las estadísticas que voy a presentar son experimentales y todavía se están probando y evaluando y reevaluando. De hecho, que conozco a una persona que está involucrada en esta investigación y me comentó que el próximo año van a hacer todo otra vez con una metodología un poco más aprimorada, vamos a decir. Pero lo que puedo decir es que alrededor de 2 millones de trabajadores en Brasil realizan su trabajo a través de plataformas digitales, lo que claro es un montón de gente, pero cuando pensamos en comparación con España, o sea, cuando pensamos relativamente, no es tanto. Lo que, no sé, yo me quedo un poco desconfiada porque en Brasil sí que utilizamos muchísimo las plataformas digitales en muchos de los sectores de la economía. Pero ya tenemos aquí un poco una noción. Ahora sí que puedo empezar con la comparación de Parafuso y Clinto, y como comentaba, Parafuso es una empresa brasileña. Empezó en Campinas, que es la ciudad donde yo hago mi investigación de campo, y Clinto, aunque sea una empresa que hoy opera en muchas ciudades de España, empezó en Cataluña y empezó en Barcelona. Las dos empresas fueron creadas en 2014, o sea, tenemos 10 años de existencia de las empresas, y también las dos pueden ser clasificadas según la misma tipología que pongo aquí, que son plataformas location-based, y eso quiere decir que los trabajos ofrecidos por estas plataformas son trabajos que son prestados personalmente y en lugares geográficos concretos. Es decir, no se puede hacer estas actividades online, en línea o a distancia. También son plataformas bajo demanda, porque son plataformas que tienen como una de sus principales características la capacidad de combinar muy rápidamente oferta y demanda de trabajo. Por ejemplo, podemos
dar como ejemplo Uber o las mayores plataformas de reparto que también pueden clasificarse como location-based y plataformas bajo demanda. El funcionamiento, muy resumidamente, tanto de Parafuso como de Clinto, se da de la siguiente manera. Una persona interesada en los servicios informa a la plataforma, sería como rellenar un formulario muy sencillo, el tipo de servicio que demanda y algunas informaciones muy básicas como subdirección, el tipo de alojamiento y la cantidad de horas que desea contratar. Y con esos datos, cliente y empresa llegan a un precio para el servicio. Y ese proceso de cómo se define el precio va a cambiar un poco entre las empresas, vamos a ver en un momento. Pero lo que importa decir aquí es que a partir de la definición del precio, la empresa va a informar a las trabajadoras registradas en la plataforma de la cercanía, de la proximidad, la oferta del trabajo, y entonces ellas pueden rechazar o aceptar la solicitud del servicio. Bueno, en Parafuso tenemos más de 5.000 trabajadoras registradas, mientras en Clinto tenemos unos 10%, o sea, unas 500 trabajadoras, y claro, eso refleja el tamaño de la población de cada país. Y también se ve lo mismo en la cantidad de ciudades en que Parafuso opera, que son más de 250 ciudades de Brasil, mientras Clinto opera en 10 ciudades de España. Aquí tenemos los servicios ofrecidos por las dos plataformas. Parafuso ofrece sobre todo diferentes modalidades de limpieza del hogar, pero también pasadoría de ropas y montaje de muebles. Y Clinto, además de limpieza, también ofrece algunas otras modalidades de servicios domésticos como reforma, mudanza, pintura, entre otras. Y lo que yo quería llamar un poco la atención ahora es para el tipo de encuadramiento de las actividades de esas empresas según sus propias palabras. En el caso de Parafuso, la empresa afirma en sus términos y condiciones que ella presta servicios de desarrollo de software y realiza la intermediación bajo demanda de los servicios de limpieza prestados por profesionales autónomos. Y Clinto, muy similarmente, afirma que la actividad de la plataforma de la empresa es la mediación propia de un prestador de servicios de la sociedad de la información que favorece la puesta en contacto entre las dos puntas de los usuarios. O sea, según estas empresas, ellas no ofrecen, de hecho, servicios de limpieza, pero sí servicios de tecnología. Y sus operaciones se limitan a intermediar la oferta y la demanda por estos servicios, lo que permite a estas empresas que clasificar a sus trabajadores como contratistas independientes. Y eso, por su vez, permite a la empresa reducir considerablemente sus costes, sus responsabilidades y obligaciones legales con sus trabajadores. Bueno, ahora sí llegamos a la manera que las empresas van a definir el precio de los servicios, y aquí creo que está la principal diferencia entre las dos empresas. En ambas plataformas, los servicios se contratan y los precios se fijan en función del número de horas de cada limpieza. Pero en Clinto es el cliente quien va a definir el valor que quiere pagar por hora. La empresa sí que sugiere un valor, y este valor es determinado con base al precio medio de las limpiezas de los últimos 30 días, y siempre se queda en un intervalo de 9 y 25 euros, pero el cliente puede cambiar este valor indicado, o sea, puede tanto aumentar como disminuir el precio de los servicios indicado. Aquí, en esta parte de Clinto, traigo un ejemplo de una simulación que hice para un servicio de 2 horas.
El precio sugerido por Clinton sería de 11 euros, pero he cambiado para 10 euros. Y con esto la empresa me pone que yo tengo una probabilidad de 25% de que una trabajadora va a aceptar la solicitud de mi servicio. Y entonces el precio final sería de 20 euros porque son 2 horas. Ahora, en Parafuso, por otro lado, el cliente no puede determinar el valor que quiere pagar. Mientras en Clinton, lo único que los demandantes deben informar es el número de horas que quieren contratar y el valor que van a pagar, en Parafuso, los clientes van a informar el tipo de alojamiento, el número de habitaciones y de baños de la casa, y se desean añadir otras tareas que no están incluidas en la modalidad que ha solicitado de la limpieza. Y con esas informaciones, una calculadora inteligente de la plataforma va a estimar la cantidad de horas necesarias para hacer esta limpieza y con esto va a proponer un precio, un valor. Pero aquí el cliente puede cambiar la cantidad de horas que desea contratar. Y eso, claro, se va a reflejar en el precio final. Aquí también traigo un ejemplo de los precios indicados por Parafuso para 2 tamaños de casa en 3 años consecutivos. El primer ejemplo de arriba es de una casa más pequeña que tiene solamente una habitación y un baño. Y el de abajo es una casa un poco más grande con una habitación y un baño a más. La cantidad de horas indicada por la plataforma sería de 4 horas en ambos casos. Y a partir de eso quería llamar la atención para 3 cosas. La primera es que si el cliente dispusiera de menos tiempo para realizar la misma cantidad de tareas en la misma casa, el precio de esta limpieza también va a disminuir, lo que significa que la trabajadora tendría menos tiempo para realizar la misma cantidad de trabajo, lo que significa, claro, una carga de trabajo más intensa, pero cobraría menos. Y la segunda cosa que quería llamar la atención es que también en una lógica muy parecida, el precio de... Ay, perdón, me olvidé de decir cuánto sería el precio. Para 4 horas serían 132 reales, lo que es más o menos 23 euros. Y para el menor intervalo de tiempo que se puede disponer sería 101 reales. Y ahora, para la casa un poco más grande, también en 4 horas, el precio es el mismo que la casa menor, o sea, 132 reales. Y aquí también tenemos lo mismo que pasa, que es una mayor intensidad de trabajo porque la trabajadora estaría limpiando un lugar mayor, más amplio, en la misma cantidad de tiempo y cobraría lo mismo. Y por fin, la tercera cosa que quería llamar la atención es que si miramos todos los cambios en los precios en estos 3 años, podemos decir que no hay una regla clara, no es estándar, podemos decir así. Y si miramos en 2022, los precios en la mayoría de los casos ni siquiera siguen la corrección monetaria. Por ejemplo, en 2022, el servicio de 4 horas de la casa más pequeña sería 132 reales. En 2023, con la corrección monetaria, este precio debería ser 138 reales, pero en realidad fue 122. Y en 2024 el precio debería ser 144 y en realidad fue 134. Según la plataforma, estos precios son actualizados todos los días según los comentarios y evaluaciones de los clientes y en estos valores ya están incluidos tanto la alimentación, la comida de las trabajadoras como el transporte. Pero eso no es la visión de la trabajadora a quien he entrevistado, para quien tanto la comida cuanto los billetes del bus, del transporte, tienen que salir de su propio bolsillo. Entonces, si tenemos en cuenta esta visión de la trabajadora, además de la comida y del transporte,
Hay otros costes involucrados en la prestación de los servicios en Parafuso. Las trabajadoras tienen que pagar una cuota de afiliación de 90 reales, que son más o menos 16 euros, y se cobra en plazo de 30 reales en las 3 primeras limpiezas realizadas. Luego, hay una cuota mensual, todos los meses tiene que pagar más o menos 30 reales. Y a cada semana que se paga a las trabajadoras hay un descuento de 1,50 reales. También reciben multas en caso de cancelación y estas multas son más caras, vamos a decir así, cuanto más cerca se hace la cancelación del día o de la hora de la limpieza. Y por último, en algunas modalidades de limpieza, como la limpieza post-obra y la limpieza premudanza, son las trabajadoras quienes tienen que comprar y llevar los productos de limpieza. Luego en Clinto, aquí yo tengo un poco menos de informaciones, no he encontrado muchas cosas, pienso sobre todo porque todavía no hice entrevistas, pero lo que puedo decir es que la plataforma da la posibilidad del cliente solicitar que la cleaner traiga los productos de limpieza y cuando esto pasa se añade 2 euros al precio, pero no sé, espero que sí, pero no sé si estos 2 euros son repasados a las trabajadoras. Y también la empresa afirma que el transporte está incluido para todas las ciudades, excepto en Barcelona y Madrid, que el transporte solo está incluido para la zona 1 en Barcelona y para la zona A en Madrid. Fuera de estas zonas, supongo que hay también un acréscimo, un precio, 2 euros a más, no sé. Intenté hacer simulaciones, pero me daban el mismo precio, así que no sé. Y por fin, quería comentar rápidamente un poco de cómo se hacen los pagos de las trabajadoras y cuál es la comisión de la empresa. Tanto en Parafuso cuanto en Clinto, las trabajadoras reciben su sueldo en sus cuentas bancarias que deben tener en sus propios nombres. En Parafuso, el pago se hace en la semana siguiente de la semana trabajada y en Clinto, 2 semanas después, ellas van a recibir el dinero. Y claro, pasada esa semana, lo que van a recibir es la suma de todos los servicios prestados menos la cantidad que es apropiada por la empresa. Y aquí es que está un poco el problema porque no se sabe exactamente cuánto que la empresa va a quedarse. Encontré algunas noticias de 2019 que decía que Clinto se queda con entre 8 y 15%. Y también en noticias de 2019, Parafuso afirma que se quedaba con entre 15 y 20%, pero la verdad es que no se sabe y bueno, hemos visto que los precios cambian mucho. Supongo que la comisión de la empresa también es algo que puede cambiar. Y bueno, ya está, creo que mi tiempo, ya no tengo tanto tiempo. Aquí es la bibliografía que he utilizado y mis datos de contacto. Muchas gracias. Gracias, Lara. Voy a detener la grabación.